Despiertas cada mañana con una sensación pesada en el pecho, una quietud incómoda que te susurra que la vida debería ser algo más que esta carrera interminable por la supervivencia. Miras a tu alrededor, observas las paredes de tu habitación, el reloj que marca el inicio de un nuevo día de esfuerzos, y te preguntas por qué el universo parece fluir con tanta abundancia para algunos, mientras que para ti cada moneda, cada gota de reconocimiento y cada paso hacia adelante requiere un sacrificio inmenso. No estás solo en esta encrucijada del alma. A lo largo de los milenios, millones de seres humanos han caminado bajo este mismo cielo estrellado, sintiendo esa misma desconexión, esa falta de alineación entre el deseo puro de su corazón y la realidad material que los rodea. Sin embargo, la antigua sabiduría que ha sobrevivido a imperios, guerras y desiertos, nos enseña que la verdadera prosperidad no es un accidente geográfico ni un golpe de suerte cósmica. La prosperidad es un estado del ser, una frecuencia exacta en la que tu energía vital se sincroniza con el flujo inagotable de la creación. Y para sintonizar con esa frecuencia, debes prepararte para desaprender todo lo que el mundo moderno te ha enseñado sobre el éxito. Por eso, antes de abrir las puertas de estos secretos ancestrales y sumergirnos en las aguas profundas de esta transformación, te invito a formar parte de nuestra comunidad de buscadores. Si sientes que tu espíritu resuena con la verdad que estamos a punto de desvelar, dale un me gusta a este video y suscríbete al canal. Al hacerlo, no solo apoyas este espacio, sino que envías una señal clara al universo de que estás listo para recibir la luz y la abundancia que te corresponden por derecho divino. Y antes de continuar, voy a dejar un enlace muy importante aquí en la descripción del video. Ese enlace es para quien realmente quiere cambiar de vida y aprender el camino para convertirse en millonario en este año 2026. Si quieres aprovechar esta oportunidad, haz clic en el enlace de la descripción ahora mismo y mira todos los detalles. Ahora, respira profundamente y acompáñame en un viaje a través del tiempo y del espacio, lejos del ruido de las notificaciones, del estrés de las facturas y de las pantallas brillantes. Visualiza las antiguas calles empedradas de la ciudad mística de Tzfat en el siglo XVI, cuna de los más grandes maestros de la Cábala. Allí, los vientos que descienden de las montañas de Galilea no solo traen el aroma de los olivos y el polvo del desierto, sino también los ecos de un conocimiento sagrado. En esta ciudad habitaba un hombre conocido por todos, no solo por la inmensidad de su fortuna material, sino por la paz inquebrantable que irradiaba su mirada. Era un próspero comerciante de telas y especias, un rabino cuya sola presencia imponía un respeto silencioso y profundo. Las caravanas que llegaban de Oriente y Occidente buscaban hacer negocios con él, no porque ofreciera los precios más bajos, sino porque había algo en su trato, en su energía, que transformaba cada transacción en una experiencia espiritual. Los jóvenes estudiantes y los comerciantes novatos lo observaban desde la distancia, tratando de descifrar el misterio de su éxito. ¿Cómo podía un hombre dedicado tan fervientemente al estudio de la Torá y a la meditación poseer una parnasá, un sustento material, tan desbordante y continuo? ¿Acaso no enseñan algunas filosofías que el mundo material y el espiritual están en guerra? El gran error que cometes y que la humanidad arrastra como una cadena pesada es creer en esa división ilusoria. Crees que el dinero es sucio, que la riqueza corrompe y que la verdadera espiritualidad exige pobreza. Pero este gran rabino de Tzfat comprendía la ley fundamental de la abundancia divina, conocida en la tradición como la Shefa. La Shefa es el flujo constante de luz y bendición que desciende desde los reinos superiores hacia nuestro mundo físico. Es una cascada infinita de vitalidad, prosperidad, amor y recursos. El Creador, en su infinita misericordia y atributo de Gesed, que es la bondad amorosa e incondicional, desea derramar esta abundancia sobre todas sus criaturas. Sin embargo,
Si esta cascada es infinita y constante, ¿por qué tu vaso está vacío? La respuesta no reside en el cielo, sino en las vasijas que has construido en la tierra. Durante años, a través del miedo, la duda, la envidia, la autocompasión y las creencias limitantes, has ido formando lo que la Cábala llama clipá. Las clipot son cáscaras o envolturas espirituales que rodean tu alma, tu neshama. Son bloqueos densos y oscuros que tú mismo, sin darte cuenta, has tejido alrededor de tu ser. Cuando la Shefa desciende con toda su fuerza para llenarte de riqueza y propósito, choca contra estas cáscaras de negatividad y rebota. La luz no puede penetrar donde no hay espacio limpio para recibirla. El bloqueo que sientes hoy en tus finanzas, esa sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida, no es un problema matemático ni de mercado, es un problema espiritual de receptividad. Estás tratando de atrapar el viento con las manos cerradas. El comerciante de Tzfat no perseguía el dinero. Él preparaba su vasija para que el dinero no tuviera más remedio que encontrarlo. Su secreto no residía en estrategias comerciales agresivas ni en aprovecharse de la ignorancia ajena. Su secreto, el verdadero motor que lo volvía imparable, consistía en un conjunto de prácticas invisibles, ancladas en la más profunda sabiduría del Talmud, que alineaban su mente, su corazón y sus acciones con la frecuencia de la Shefa. Y el primero de estos principios ocultos, el acto fundacional que separa a los creadores de riqueza de los esclavos de la escasez, comienza en el mismo instante en que la oscuridad de la noche cede ante el alba. Imagina el momento exacto en que abres los ojos por la mañana. ¿Cuál es tu primer pensamiento? Para la gran mayoría de las personas, el despertar es un acto de violencia psicológica. La mente se inunda de inmediato con la ansiedad de las deudas, las tareas pendientes, el cansancio acumulado y la queja silenciosa por tener que enfrentar otro día igual al anterior. Al hacer esto, en el primer milisegundo de conciencia, estás reforzando las clipot. Estás declarando al universo que tu existencia es una carga. Estás cerrando la válvula de la Parnasá antes de poner un pie en el suelo. El maestro cabalista, por el contrario, nos enseña el misterio del Modeh Ani, el reconocimiento profundo de la restitución del alma. Durante el sueño, nuestra Neshama asciende a las dimensiones superiores para recargarse y purificarse de las impurezas del día material. Al despertar, el alma es devuelta a tu cuerpo, no como un derecho garantizado, sino como un acto de inmensa fe del Creador en ti. Cuando te despiertas, lo primero que debe cruzar tu mente y tus labios no es la queja, sino una profunda y radical gratitud, un reconocimiento de que si tu alma ha sido devuelta a tu cuerpo físico, significa de forma innegable que tienes un propósito divino que cumplir en este día, una misión que nadie más en todo el tejido del universo puede llevar a cabo, excepto tú. Esta gratitud no es la actitud pasiva y conformista que te venden los libros de autoayuda superficiales. Es una gratitud armada, una posición de poder absoluto. Al agradecer de esta manera monumental y consciente antes de que tus pies toquen el suelo frío de la habitación, estás destrozando la primera cáscara de escasez. Estás alineando tu campo vibratorio con el atributo de Gesed. El dinero, el respeto y las oportunidades son formas de energía materializada que buscan un recipiente adecuado. La energía de la gratitud es magnética, expansiva y luminosa. Cuando sales de tu cama sabiendo que este día es un préstamo sagrado con un propósito inmenso, tu postura cambia, tu respiración se vuelve profunda y el miedo pierde su agarre sobre tu garganta. Comienzas a caminar como alguien que ya es rico en la dimensión espiritual y es solo cuestión de tiempo para que esa realidad se precipite en tu cuenta bancaria. Avanzando en las horas de la mañana,
nuestro rabino de Tzfat llegaba al bullicioso mercado de la ciudad. El sol comenzaba a calentar las piedras y el aire se llenaba del ruido de regateos, gritos, animales de carga y el constante tintineo de monedas de plata y oro. Muchos hombres a su alrededor sudaban de angustia, mintiendo sobre la calidad de sus productos, pesando con balanzas alteradas, consumidos por el miedo a no vender lo suficiente. Creían que el mercado era un campo de batalla donde, para que uno ganara, el otro debía perder. Sin embargo, el maestro se sentaba en su tienda con una calma que parecía detener el tiempo. Él comprendía una segunda verdad fundamental que revoluciona por completo la manera en que la prosperidad llega a nosotros. Comprendía que el trabajo, los negocios y las interacciones financieras no son tareas seculares o mundanas, desconectadas de lo divino. Son el escenario principal donde se revela la luz espiritual. En la visión de los sabios, la materia no es algo bajo o despreciable. La materia es el terreno donde el espíritu tiene la oportunidad de manifestarse y elevarse. Cuando realizas tu trabajo, ya sea vendiendo un producto, prestando un servicio, construyendo una casa o programando código frente a una pantalla, no estás simplemente intercambiando tiempo por billetes. Estás interactuando con chispas de divinidad que están ocultas en la materia y en las personas con las que te relacionas. El respeto que atraes de los demás, ese respeto magnético que hace que las puertas se abran solas y las oportunidades caigan en tu regazo, proviene de la integridad absoluta con la que manejas la energía del mundo físico. En el Talmud se relata que una de las primeras preguntas que el alma deberá responder al final de sus días no es si rezó lo suficiente, sino ¿fuiste honesto en tus transacciones comerciales? Esta pregunta encierra un secreto poderoso. La honestidad comercial no es solo una regla moral de buena conducta, es una tecnología espiritual avanzada. Cuando mientes para obtener una ventaja económica, cuando retienes lo que no te pertenece o cuando ofreces menos de lo que prometiste, crees que estás siendo astuto y ganando más. Pero en la realidad cuántica de la Cábala estás introduciendo un cortocircuito en tu propia vasija. El dinero adquirido mediante el engaño o la falta de integridad tiene una vibración destructiva. Puede que engrose tu bolsillo temporalmente, pero trae consigo una clipa tan gruesa que bloquea la parnasá futura y contamina las bendiciones de tu vida, trayendo caos a tu salud, a tu familia o a tu paz mental. Por el contrario, cuando entregas valor real, cuando tu trabajo mejora la vida de quien te paga, cuando tu palabra es un contrato inquebrantable de honor, conviertes tu negocio en un santuario. Cada billete que recibes viene purificado, cargado con la bendición del otro. La persona imparable no es aquella que pisa a los demás para subir, sino aquella cuyo valor es tan innegable y cuya integridad es tan luminosa que los demás la elevan voluntariamente. El maestro de Tzfat no necesitaba gritar para atraer clientes. La gente hacía fila para comprar sus especias porque sabían que en cada grano había una bendición implícita, una justicia perfecta en el peso. Sentían que al comprarle a él estaban participando de algo mayor, algo puro. Aquí es donde debes hacer una pausa y mirarte en el espejo de tu propia alma. ¿Cómo estás tratando el medio a través del cual ganas tu sustento? ¿Lo ves como una maldición, como un mal necesario, o lo has elevado a la categoría de servicio sagrado? La transformación que buscas exige que dejes de ser un sobreviviente reacio y te conviertas en un administrador consciente de la energía del universo. Cada correo que respondes, cada cliente que atiendes, cada producto que creas, debe estar impregnado de la intención de aportar luz y ordenar el caos del mundo. Cuando cambias esta polaridad interna de querer sacar provecho a querer aportar valor absoluto, el universo entero reacciona. Las personas lo perciben a nivel subconsciente. Empiezan a respetarte de una manera que no pueden explicar. Te conviertes en un imán de prosperidad, porque el universo siempre invierte sus recursos infinitos en aquellos que saben canalizarlos para el bien y el crecimiento general. Este nivel de conciencia requiere entrenamiento,
una vigilancia constante de tus pensamientos y motivaciones más íntimas. Requiere que comprendas que tú no eres la fuente de tu riqueza, sino el canal por el cual fluye. La ilusión del ego, que se atribuye todo el mérito y se aferra a la materia con desesperación, es el mayor tapón para la shefa. Cuando el ego domina, vives en el estado de supervivencia, siempre mirando de reojo a la competencia, siempre temiendo que los recursos se acaben, porque crees ciegamente en la mentira de la escasez. Pero cuando conectas con la verdad de tu Neshama, te relajas en la certeza de que el Creador tiene recursos ilimitados, y que si te alineas con el propósito de tu creación, la Parnasá te perseguirá a ti, cruzará océanos y montañas hasta llegar a tu puerta, en el momento exacto y en la medida perfecta. Así es como un ser humano ordinario se transforma en una fuerza imparable, no por la fuerza de sus músculos o la astucia despiadada de su intelecto, sino por la pureza de su vasija y la inmensidad de su conexión con la fuente de todo lo que existe. A medida que el sol avanza en su arco implacable sobre el cielo, la ilusión del control humano comienza a desmoronarse bajo el peso de las interacciones cotidianas. Cuando abandonas la quietud de tus primeras horas y te sumerges en el tejido social, en las conversaciones de pasillo, en los mensajes instantáneos y en el ruido incesante del mundo compartido, te enfrentas a la prueba más sutil y destructiva de tu viaje hacia la verdadera prosperidad. Has comprendido que la integridad en tus acciones forja una vasija pura para recibir la abundancia, pero existe una fuerza aún más invisible, más rápida y más afilada que tus actos físicos, el poder absoluto de tus palabras. Caminas por la vida creyendo que el lenguaje es simplemente una herramienta de comunicación, un mecanismo biológico para transmitir información o desahogar tus frustraciones. Pero la sabiduría ancestral que se custodia en los textos sagrados te revela una realidad aterradora y majestuosa. Tu boca es el portal a través del cual lo inmanifiesto se convierte en materia. En la tradición mística se enseña que el universo entero no fue construido con herramientas ni ensamblado con manos físicas, sino que fue hablado hasta existir. Y dijo el Creador, y al instante la luz rasgó la oscuridad infinita. Esta no es una simple metáfora poética, es el manual de instrucciones de la realidad cuántica. Cuando el aliento de vida, el Ruach, fue insuflado en el primer ser humano, el texto arameo antiguo, el Targum, lo traduce como la creación de un espíritu parlante. Tu capacidad de articular palabras es el rasgo más divino que posees. Es el punto de intersección exacto entre el mundo espiritual de los pensamientos, la Machshava, y el mundo físico de la acción. Por lo tanto, cada sílaba que escapa de tus labios no es aire vacío, es un decreto cósmico. Es una vibración acústica que altera la estructura del campo energético que te rodea. Sabiendo esto, observa con brutal honestidad cómo has estado utilizando esta tecnología divina hasta el día de hoy. Piensa en las últimas 24 horas de tu existencia. ¿Cuántas veces abriste la boca para quejarte de la economía, para criticar los precios, para maldecir tus deudas, o peor aún, para hablar mal de aquellos que han alcanzado el éxito financiero que tú deseas en secreto? Este hábito corrosivo, la crítica destructiva y el chisme, es conocido en el judaísmo como Lashon Hara, la lengua maligna. ¿Crees que cuando criticas al rico por su fortuna o cuando te burlas del fracaso de un competidor, estás simplemente emitiendo una opinión inofensiva? Pero en las esferas superiores, el Lashon Hara es considerado un acto de devastación espiritual severa. Cuando hablas desde la envidia, el miedo o el resentimiento, exhalas una energía densa que teje de inmediato nuevas klipot, nuevas cáscaras oscuras, alrededor de tu alma. Estás utilizando la misma fuerza que creó las galaxias para crear murallas de escasez alrededor de tu propia vida. Si el dinero es energía fluida, ¿cómo esperas que el universo te entregue riquezas si tu boca está constantemente declarando que el mundo es injusto, que el dinero es malo
o que los ricos son corruptos. El universo, en su obediencia inquebrantable a tus decretos vibratorios, simplemente te dice, tus palabras son órdenes, y te mantiene en la carencia para protegerte de esa riqueza que tanto pareces despreciar. Regresemos a las callejuelas doradas por el sol en la antigua ciudad de Tzfat. Nuestro sabio comerciante no operaba en un vacío de perfección. Habitaba un mundo de humanos, de egos heridos y de envidias amargas. En el mercado había otro vendedor de telas, un hombre consumido por los celos al ver cómo las caravanas se detenían invariablemente en la tienda del gran rabino. Este competidor, envenenado por la ilusión de la escasez, comenzó a esparcir rumores falsos. Susurraba a los mercaderes que las telas del maestro estaban defectuosas, que sus pesas estaban alteradas, intentando desesperadamente desviar el flujo de la shefa, la abundancia, hacia sus propias arcas. Cuando los estudiantes del sabio se enteraron de esta difamación, hirvieron en justa indignación. Corrieron hacia su maestro, exigiéndole que tomara represalias, que usara su influencia y su fortuna para destruir la reputación del calumniador y expulsarlo del mercado. A sus ojos, eso era justicia, pero el maestro, sentado en la penumbra de su almacén, acariciando los hilos de seda que brillaban con la luz que se filtraba por la ventana, simplemente sonrió con una compasión que desarmó a sus estudiantes. Él comprendía que responder al fuego con fuego solo incendiaría su propia vasija. Sabía que el competidor no era un enemigo, sino un alma atrapada en el tormento de la desconexión, sufriendo la agonía de creer que no había suficiente luz para todos. El sabio cerró los ojos e hizo algo que desafía toda la lógica de la supervivencia humana. Comenzó a orar con fervor por el éxito de su competidor. Pronunció palabras de bendición profundas y sinceras, pidiendo al Creador que llenara los almacenes de aquel hombre, que multiplicara su clientela y que sanara la angustia de su corazón. Esta es la alquimia secreta de los verdaderamente imparables. Cuando bendices a quienes te maldicen, y sobre todo, cuando celebras genuinamente el éxito y la riqueza de los demás, rompes en pedazos la matriz del ego y de la escasez. Te elevas por encima del campo de batalla terrenal, donde las mentes pequeñas se pelean por migajas, y te posicionas como un canal puro de la voluntad divina. Al bendecir la prosperidad ajena, le estás gritando al universo que tú crees en la abundancia infinita, que sabes que el éxito de otro no disminuye el tuyo. Y al afirmar esto con tu verbo, la shefa no tiene más remedio que inundarte a ti también. El resultado de aquella historia en Tzfat es el testimonio del poder de las leyes espirituales. A las pocas semanas, una sequía en las rutas comerciales del este provocó una escasez temporal de seda. El competidor, que había comprado en exceso y de mala calidad intentando arruinar al sabio, se encontró al borde de la bancarrota, ahogado por sus propias intrigas. Fue el maestro cabalista quien, en secreto y a través de intermediarios para no humillarlo, compró toda su mercancía a un precio justo, salvando a la familia de su rival de la miseria y multiplicando su propia fortuna al restaurar esas telas con su toque maestro. Aquí reside el tercer hábito inquebrantable de tu transformación, la vigilancia férrea de tu lengua y la práctica activa de la bendición. Debes convertirte en un guardián implacable de tu portal creador. Desde este mismo instante, debes hacer un pacto sagrado contigo mismo para erradicar el chisme, la queja y la difamación de tu vocabulario. Cuando veas a alguien conduciendo el automóvil de tus sueños, no busques excusas para menospreciarlo, bendícelo. Cuando tu competencia cierre una gran venta, celébralo en tu corazón. Al limpiar tus palabras, purificas el conducto por el cual desciende tu propia riqueza. Transformas el veneno del Lashon Hara en palabras de luz que magnetizan el respeto de todos los que te rodean. Las personas sienten instintivamente a alguien que no opera desde la envidia. Sienten un aura de realeza, una confianza inquebrantable que atrae oportunidades de negocios, alianzas poderosas y un respeto reverencial que ninguna suma de dinero puede comprar. Sin embargo,
Purificar el verbo es solo la mitad del trabajo en el dominio de las energías circundantes. A medida que tus palabras se vuelven constructivas y tus acciones íntegras, comenzarás a notar un cambio. Las oportunidades surgirán de la nada. Los bloqueos financieros empezarán a ceder y el dinero comenzará a fluir hacia tus manos. Es en este preciso momento de incipiente victoria donde la gran mayoría de los buscadores fracasan estrepitosamente. Cuando el primer destello de prosperidad real toca su vida, el ego, aterrorizado por los recuerdos del hambre pasada, entra en pánico y cierra el puño. Te convences de que la riqueza es tuya, de que la has ganado con tu sudor y de que debes protegerla a toda costa bajo un colchón de seguridad. Te conviertes en un estanque cerrado. Para comprender la falacia de esta actitud, debes observar la geografía misma de la Tierra Santa. Existen allí dos grandes cuerpos de agua conectados por el río Jordán. Al norte, el mar de Galilea, rebosante de vida, peces y vegetación en sus orillas. Al sur, el mar Muerto, cuyas aguas son tan saladas y densas que ninguna forma de vida puede subsistir en ellas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, si los dos reciben la misma agua del mismo río? El mar de Galilea recibe el agua del norte y la deja fluir libremente hacia el sur. Es un canal de transmisión. El mar Muerto, situado en la depresión más profunda de la Tierra, solo recibe agua y no tiene ninguna salida. Retiene todo para sí mismo, y al no dejar fluir lo que recibe, se estanca, se evapora y se vuelve tóxico y sin vida. Esta es la metáfora más exacta de tu economía personal. Si te conviertes en un acumulador por miedo, si crees que el dinero es un fin en sí mismo y cortas la circulación de la energía financiera, te conviertes en un mar muerto espiritual. El dinero estancado, aquel que no se mueve con propósito y generosidad, comienza a pudrirse energéticamente, atrayendo gastos imprevistos, enfermedades, conflictos legales o la simple pérdida del gozo. Para mantener el flujo de la shefa abierto de par en par, debes incorporar el cuarto hábito de los maestros de la luz, la práctica radical de la tzedaká. A menudo, este término se traduce equivocadamente al español como caridad, lo cual conlleva una connotación de lástima, de dar las obras desde una posición de superioridad hacia alguien inferior. Pero en el hebreo ancestral, la raíz de la palabra tzedaká es tzedek, que significa justicia. Cuando entregas una parte de tu dinero para ayudar a un huérfano, para sostener a una viuda, para financiar un proyecto que trae luz al mundo, o simplemente para ayudar a alguien que no puede devolverte el favor, no estás haciendo un acto de caridad bondadosa. Estás restaurando la justicia en el cosmos. Estás reconociendo que tú no eres el dueño absoluto de esa riqueza. El Creador te la entregó, no para que la acapares en tu bóveda privada, sino porque confió en tu capacidad de ser un administrador sabio y compasivo de sus recursos. Eres el cajero del banco divino. Si el universo ve que cuando depositas 100 monedas en tus manos, tú tomas 10 y las distribuyes para aliviar el sufrimiento ajeno, el universo dirá: he aquí un canal eficiente, enviémosle 1000 monedas la próxima vez. Pero si el universo deposita 100 y tú cierras los puños, la fuente buscará otro cauce. El dolor y la resistencia que sientes al dar, esa punzada de pánico en tu estómago cuando piensas en separarte de tu dinero, es la voz del ego dictando la mentira de la escasez. Es el miedo susurrando que si das, tendrás menos. Este es el nudo gordiano que debes cortar con la espada de la fe y la acción. Dar tzedaká de manera sistemática, habitualmente el 10% de tus ingresos netos, conocido como maaser, es el antídoto más violento y efectivo contra el miedo financiero. No das porque te sobra, das porque es la llave mecánica que mantiene la válvula abierta. Cuando te obligas a dar incluso cuando sientes que apenas te alcanza para ti, estás realizando un acto de rebelión psíquica. Le estás demostrando a tu mente subconsciente y a las fuerzas espirituales que te observan que tú no dependes de ese papel moneda, que tu sustento no proviene de las matemáticas terrenales, sino de la fuente infinita
del Gesed divino. Imagina la libertad explosiva que experimentarás cuando el acto de soltar el dinero se convierta en una fuente de alegría en lugar de un motivo de ansiedad. El maestro en Tzfat no calculaba cuánto le quedaría después de dar, calculaba cuánta luz podía encender en el mundo con los recursos que le habían sido prestados. Su riqueza no se medía por lo que acumulaba en sus arcas secretas, sino por la inmensa red de gratitud, sonrisas y vidas transformadas que dejaba a su paso. Esa es la verdadera moneda de cambio en las esferas celestiales. Cuando adoptas la tzedaká no como un impuesto doloroso, sino como el mayor privilegio de tu existencia, tu relación con el mundo material sufre una transmutación alquímica irreversible. Ya no eres una víctima de la economía, te conviertes en un socio activo de la creación. Sabes que tu éxito está garantizado porque tu propósito es sostener y elevar la creación misma. Tu mente se relaja, tu corazón se expande y la ansiedad por el futuro se desvanece como la niebla matutina. Sabes con absoluta certeza que quien provee para los demás nunca será desamparado. Al fusionar la pureza creadora de tus palabras con la justicia inquebrantable de tus manos abiertas, estableces los pilares centrales de un imperio interior que nada ni nadie en el mundo físico podrá derribar jamás. Sin embargo, a medida que tus manos se abren para restaurar la justicia en el mundo físico mediante la tzedaká, y tus palabras se purifican de la toxicidad del chisme, te enfrentarás al adversario más astuto e invisible de toda tu jornada espiritual. Has aprendido a soltar el apego al dinero, pero el ego, herido en su orgullo y desesperado por mantener el control, trasladará su campo de batalla a un territorio mucho más íntimo y escurridizo, tu relación con el tiempo. Observa la cadencia de tu vida actual. Vives inmerso en una cultura que glorifica el agotamiento, una sociedad que te ha convencido de que tu valor como ser humano está estrictamente ligado a tu capacidad de producción ininterrumpida. Te han enseñado, a través de innumerables pantallas y discursos vacíos, que para ser imparable debes mantenerte en movimiento perpetuo. Crees que si te detienes un solo instante, si dejas de responder mensajes, si apagas la maquinaria de tu intelecto, tu competencia te aplastará, las oportunidades se esfumarán en el viento y el abismo de la pobreza te devorará. Esta creencia te mantiene atado a un estado de ansiedad crónica. Trabajas 14, 16 horas al día, llevas tus problemas financieros a la cama y permites que la pantalla brillante de tu teléfono sea lo último que veas por la noche y lo primero que busques en la madrugada. Te has convertido en el faraón implacable de tu propia existencia y al mismo tiempo en su esclavo más oprimido. En la tradición mística y en los relatos ancestrales de la Torá, el concepto de Egipto no es simplemente una coordenada geográfica en el norte de África o un imperio sepultado bajo las arenas del tiempo. La palabra hebrea para Egipto es Mitzrayim, que se traduce literalmente como los lugares estrechos o las limitaciones. Mitzrayim es un estado mental de conciencia de supervivencia. Es la creencia férrea de que tú estás solo en el universo, de que eres el único motor de tu éxito y de que cada recurso debe ser extraído a la fuerza de una tierra estéril y hostil. En este estado de Mitzrayim, el faraón interior te exige construir ciudades de ladrillo sin proporcionarte la paja, forzándote a exprimir cada onza de tu energía vital para mantener una ilusión de seguridad. Pero la verdadera prosperidad, la shefa que desciende de los mundos superiores, no fluye hacia aquellos que operan en la frecuencia de la desesperación. La abundancia divina requiere un receptáculo de paz, una mente que confía y un cuerpo que comprende que no es el origen del sustento,
sino únicamente su canal. Aquí es donde se revela el quinto hábito diario de las mentes verdaderamente prósperas, una práctica tan antigua como el mundo mismo, pero tan radical que desafía toda la lógica de los negocios modernos. La disciplina del desapego temporal sagrado, la introducción deliberada de la menujá, el reposo verdadero. No me refiero simplemente a dormir unas horas más o a colapsar frente a un televisor el fin de semana por puro agotamiento físico. La menujá, de la que hablan los sabios cabalistas, es una pausa activa, una interrupción consciente y voluntaria de toda interferencia sobre el mundo material para testificar que el Creador, y no tu intelecto, es el verdadero soberano de la economía. En la tradición judía, esta cima espiritual se alcanza con el Shabbat, pero el principio subyacente debe impregnar tu vida cotidiana si deseas volverte magnético e imparable. Debes establecer fronteras infranqueables en tu tiempo, momentos sagrados en tu día y en tu semana, donde la maquinaria de la producción se apaga por completo, sin culpa, sin miedo y sin remordimientos. Para comprender la magnitud de esta prueba, regresemos a las montañas de Galilea, al círculo íntimo de los estudiantes del gran comerciante y cabalista de Tzfat. Entre ellos había un joven brillante y ambicioso llamado Ezra. Ezra había dominado el arte de las ventas y poseía un talento innato para los negocios, pero estaba consumido por el fuego de Mitzrayim. Su tienda era la primera en abrir y la última en cerrar. Ezra temblaba ante la idea de perder un solo cliente, justificando su adicción al trabajo bajo la excusa de proveer a su familia y asegurar su futuro. A pesar de sus ingresos crecientes, Ezra no tenía paz. Su salud se deterioraba, su rostro reflejaba una tensión pétrea y su espíritu estaba seco. Una tarde de viernes, justo cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte de un naranja denso, anunciando la inminente llegada del día de reposo sagrado, un mensajero irrumpió en la plaza del mercado. Una inmensa caravana proveniente de Damasco acababa de llegar a las afueras de la ciudad, trayendo sedas exóticas y especias raras que la ciudad no había visto en años. Los comerciantes, enloquecidos por la oportunidad, comenzaron a encender antorchas y a preparar sus mulas para salir al encuentro de la caravana, dispuestos a negociar durante toda la noche. Ezra sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Si lograba comprar ese cargamento antes que los demás, su fortuna se triplicaría en una sola noche. Miró hacia la tienda de su maestro, esperando verlo salir apresurado. Sin embargo, el sabio estaba cerrando tranquilamente sus pesadas puertas de madera, vistiendo ropas blancas y limpias, con el rostro iluminado por una serenidad absoluta. Ezra corrió hacia él, casi sin aliento, y le suplicó que no dejara pasar esa oportunidad única en la vida. Le advirtió que la competencia se quedaría con todo y que la prudencia dictaba asegurar ese contrato. El maestro se detuvo, miró a los ojos inyectados en sangre de su joven discípulo y le transmitió una de las lecciones más profundas sobre la verdadera naturaleza del dinero. Le explicó que correr tras la caravana, en el momento en que se debía declarar la soberanía divina sobre el mundo, no era un acto de astucia comercial, sino una declaración de falta de fe, una carencia de bitajón. El bitajón es la confianza absoluta y visceral en que el universo es perfecto y que el Creador provee con exactitud milimétrica. El maestro le dijo a Ezra que si aquel cargamento de Damasco estaba destinado por decreto divino a pertenecerle, ninguna fuerza en la tierra, ni la caravana más veloz, ni el competidor más astuto podría arrebatárselo. Y si no estaba destinado a ser suyo, correr en la oscuridad traicionando su paz interior solo le traería un dinero maldito, cargado de clipot, que eventualmente destruiría lo que más amaba. Con lágrimas de terror y frustración, Ezra decidió obedecer. Se quedó en la ciudad, cerró su tienda y pasó la noche cantando poemas místicos y compartiendo el pan con su familia, aunque su mente libraba una batalla feroz contra la ansiedad. A la mañana siguiente,
Las noticias inundaron la ciudad. En la oscuridad y la prisa por llegar a la caravana, los comerciantes habían caído en una trampa. No era una caravana de damascos, sino un grupo de bandidos que se aprovecharon de la codicia ciega de los mercaderes, despojándolos de su oro y dejándolos a la intemperie. La fortuna que Ezra creyó perder aquella noche fue exactamente lo que se salvó por tener el coraje de detenerse. Al lunes siguiente, los verdaderos mercaderes llegaron, y como los demás no tenían fondos, Ezra y su maestro compraron la mercancía en condiciones inmejorables. Esa es la paradoja cuántica de la pausa sagrada. Cuando te obligas a detenerte, cuando dejas tu teléfono en otra habitación, cuando te niegas a mirar un correo de trabajo durante tus horas de reposo o durante tu tiempo sagrado en familia, estás ejecutando un acto de poder descomunal. Le estás demostrando a las fuerzas de la escasez que tú no eres un engranaje de la máquina, eres el operador. Esta declaración de bitajón, de confianza absoluta, destruye la vibración de la ansiedad. El universo responde a la confianza con fluidez. Te conviertes en una persona magnética porque operas desde la certeza y no desde la necesidad. El respeto que las personas te tendrán cuando vean que no estás desesperado por su dinero o su aprobación, que tienes límites inquebrantables y que valoras tu paz por encima de unos billetes extra, te posicionará en una liga completamente diferente. Dejarás de perseguir la prosperidad y te convertirás en el centro de gravedad hacia el cual ella fluye naturalmente. Sin embargo, el desapego temporal y la pausa del trabajo físico revelan un vacío que debe ser llenado. Cuando la maquinaria de la acción exterior se detiene, la mente humana, acostumbrada al ruido y al drama de la supervivencia, tiende a entrar en pánico. Empieza a crear escenarios catastróficos, a repasar conversaciones del pasado o a temer al futuro. El reposo sin dirección se convierte en una tortura psicológica. Por eso, el desapego del mundo material debe ir obligatoriamente acompañado de un ascenso hacia las esferas del intelecto superior. Y esto nos conduce al sexto hábito innegociable de los gigantes espirituales y financieros: la inmersión diaria en el estudio de la sabiduría ancestral. No hablo de consumir compulsivamente noticias que te llenan de terror sobre la economía, ni de leer consejos superficiales de motivación vacía que te prometen éxito sin transformación interna. Hablo del hábito sagrado del Talmud Torah, la dedicación de un tiempo específico, todos los días, para nutrir tu neshama con textos que desafían tu percepción de la realidad. Observa cómo alimentas tu cuerpo físico con el mayor de los cuidados, buscando nutrientes para tener energía, pero dejas que tu mente, la herramienta creadora más poderosa del universo, se alimente de basura intelectual, chismes de redes sociales y dramas pasajeros. La prosperidad que trasciende generaciones requiere una mente afilada, capaz de ver patrones donde otros ven caos, capaz de mantener la calma en medio de la tormenta económica. Esta arquitectura mental solo se construye mediante el contacto diario con el pensamiento elevado. En las academias místicas, el estudio del Talmud no se realiza simplemente para acumular datos históricos o leyes antiguas. El texto sagrado es un gimnasio para el intelecto y el alma. Cuando te sumerges en las discusiones de los sabios, cuando analizas los múltiples ángulos de un problema moral o espiritual, estás expandiendo los vasos sanguíneos de tu percepción. Estás creando nuevas conexiones neuronales bañadas en luz divina. Debes comprometerte a dedicar la primera hora de tu mañana o la última de tu noche, cuando el mundo está en silencio, a estudiar algo que esté profundamente por encima de tu vida cotidiana. Lee sobre los misterios de la creación, estudia las leyes del universo, sumérgete en biografías de personas que superaron obstáculos inimaginables guiadas por la fe. Este acto de estudio concentrado y desinteresado eleva tu frecuencia vibratoria de una manera dramática.
mística. El Zohar, la obra cumbre de la Cabala, enseña que cuando una persona estudia la sabiduría espiritual con el corazón puro, atrae sobre sí un hilo de gracia, una hutz de Gesed que lo envuelve durante todo el día. Esta gracia invisible es lo que el mundo percibe como carisma, como autoridad moral y como visión visionaria. Cuando te presentas en una reunión de negocios, cuando tomas una decisión financiera o cuando te comunicas con tus clientes, la profundidad de tu mente se refleja en el timbre de tu voz. Las personas que no cultivan su intelecto superior operan desde la reactividad animal. Responden al miedo con más miedo y a la agresividad con defensa. Pero tú, nutrido diariamente por las aguas profundas de la sabiduría eterna, respondes al caos con orden. Eres capaz de ver la raíz espiritual detrás de un problema material. Si tu empresa enfrenta una crisis, no te derrumbas acusando a los proveedores o al gobierno, sino que elevas tu perspectiva, buscas el aprendizaje oculto y ajustas tu vasija. La combinación de la pausa sagrada y el estudio profundo forja dentro de ti una fortaleza inexpugnable. El mundo exterior puede fluctuar, los mercados pueden colapsar y las tendencias pueden cambiar, pero tu fuente de prosperidad ya no está atada a los indicadores de Wall Street. Has enraizado tu economía en las leyes inmutables del universo. Has logrado liberar a tu mente de la esclavitud de Mitzrayim. Ya no necesitas correr detrás de cada espejismo en el desierto buscando una gota de agua, porque a través de la gratitud matutina, la integridad, el dominio de la palabra, la justicia de la tzedaká, la confianza del reposo y la iluminación del estudio continuo, has descubierto que el manantial de aguas vivas siempre estuvo brotando desde el centro exacto de tu propia alma. Este es el momento en que dejas de ser un mero habitante de la tierra luchando por sobrevivir y te asumes plenamente como un co-creador de tu realidad, un socio legítimo del Creador en la inmensa obra de traer la luz del cielo y anclarla firmemente en la materia de este mundo. Y a medida que esta luz se expande en ti, preparándote para enfrentar las partes más oscuras de tu propia psicología que aún temen brillar, te das cuenta de que el viaje hacia la verdadera riqueza apenas acaba de comenzar a revelar sus misterios más transformadores. Has fortificado tu intelecto con la sabiduría de los siglos y has aprendido a detener la maquinaria de tu propia explotación a través del reposo sagrado. Tu mente, que antes era un mar agitado por los vientos del pánico financiero y la urgencia de la supervivencia, ahora posee un ancla inamovible. Sin embargo, a medida que desciendes desde las altas esferas del pensamiento abstracto hacia el centro de tu pecho, te encuentras con un territorio mucho más salvaje y menos dócil que tu intelecto, el vasto e indomable desierto de tus propias emociones. Te das cuenta, quizás en el silencio de la madrugada, cuando el mundo duerme y los libros de los sabios están cerrados sobre tu escritorio, de que comprender una verdad espiritual con la cabeza no es lo mismo que encarnarla con el corazón. Aún sientes, latiendo bajo la superficie de tu nueva disciplina, el veneno residual del miedo. Aún percibes esa voz tenue pero persistente que te susurra que tal vez no eres lo suficientemente digno, que tus errores pasados han manchado irreparablemente tu vasija, o que la abundancia divina es un privilegio reservado para seres de una pureza inalcanzable. Este es el campo de batalla donde los titanes de la espiritualidad forjan su verdadera invencibilidad, porque el conocimiento ancestral no te exime del dolor humano, simplemente te otorga las armas exactas para transmutarlo. En la arquitectura oculta de tu alma existe una trampa mortal, tejida por tu propio ego, la ilusión de la perfección espiritual. A medida que adoptas hábitos de luz, como la gratitud, la integridad y la tzedaká, corres el riesgo de construir una fachada reluciente, una máscara de santidad y éxito, tras la cual escondes tus inseguridades más oscuras, tus envidias inconfesables y tus terrores más paralizantes. Te convences de que, para ser un canal puro de la Shefa, debes reprimir tu humanidad, asfixiar tus dudas y presentarle al universo una versión esterilizada de ti mismo.
Pero las fuerzas divinas no pueden llenar un recipiente que está sellado por el orgullo. La luz infinita del Creador no busca la perfección robótica, busca la autenticidad radical. Cuando ocultas tus heridas y reprimes tu sombra, creas una clipá interna, una cáscara de aislamiento psicológico que bloquea el flujo de la prosperidad con la misma eficacia que el robo o la mentira. Para desmantelar esta armadura paralizante, debes incorporar a tu vida el séptimo hábito innegociable de los maestros místicos, una práctica tan íntima y vulnerable que la mayoría de los seres humanos pasan toda su existencia huyendo de ella por puro terror, la sagrada disciplina de la Hitbodedut. La Hitbodedut, un concepto popularizado por los grandes líderes hasídicos de Europa del Este, como el legendario Rabbi Nachman de Breslov, es el arte del aislamiento intencional y la conversación sin filtros con el Creador. No es una oración estructurada, no se lee de un libro antiguo en un idioma que apenas comprendes, y no requiere un templo adornado con oro. Es el acto de apartarte del ruido del mundo, preferiblemente en la naturaleza, en un bosque solitario, en una playa desierta o en una habitación completamente a oscuras, para hablar en voz alta, en tu propio idioma materno, derramando el contenido crudo, caótico y a menudo doloroso de tu corazón. Es despojarte de todos tus títulos, de tus logros bancarios, de tus fracasos y de tu orgullo, para presentarte ante el infinito exactamente como eres, un alma desnuda, a veces asustada, a veces confundida, pidiendo dirección. En este espacio sagrado de aislamiento, no hay lugar para la diplomacia ni para las palabras educadas que usas para impresionar a la sociedad. Aquí debes confesar tus envidias más vergonzosas, tu codicia, tu terror a la bancarrota, el resentimiento que guardas contra aquellos que te han traicionado y tu profunda sensación de soledad. Imagina por un instante los densos y oscuros bosques de Ucrania en el siglo XVIII. La nieve cubre la tierra y el frío muerde los huesos. Un hombre rico, un líder comunitario reverenciado por todos por su sabiduría y su inmensa fortuna, camina solo entre los árboles a la medianoche. Durante el día, este hombre es un pilar de fortaleza, el consejero al que todos acuden, el benefactor que sostiene orfanatos, pero en su interior un vacío helado lo está devorando. Siente que su riqueza es una prisión, que sus amigos solo aman su dinero y que su conexión con lo divino se ha vuelto una rutina mecánica, fría y sin vida. A pesar de cumplir rigurosamente con todas las leyes de la Torá, su neshama, su alma, se está asfixiando. Siguiendo el consejo de un maestro místico, se ha adentrado en el bosque para practicar Hitbodedut. Al principio se siente ridículo hablarle a los árboles, a la oscuridad vacía, atenta contra toda su lógica de hombre de negocios calculador. Empieza a hablar con formalidad, recitando versículos hermosos, pero el bosque permanece indiferente y su corazón sigue cerrado. De repente, la frustración rompe el dique de su autocontrol. Se deja caer de rodillas en la nieve y comienza a llorar, no con el llanto estético de un hombre piadoso, sino con los sollozos desgarradores de un niño perdido. Grita al cielo estrellado, confesando que está cansado de ser fuerte, que tiene un miedo atroz a perderlo todo, que se siente un fraude, que anhela un amor que no dependa de sus monedas de oro. Durante una hora, el líder respetable desaparece, y en su lugar queda un ser humano roto, vaciando el veneno acumulado de décadas de presiones y expectativas. Y es entonces, en el clímax de esa vulnerabilidad absoluta, cuando el recipiente se vacía por completo de su ego y de su dolor reprimido, que ocurre el milagro cuántico. Una sensación de calor inmenso desciende sobre él en medio de la nieve. La pesadez que aplastaba su pecho se evapora. Siente, con una certeza visceral que desafía la razón, que no está solo, que el creador del universo, el arquitecto de las galaxias, lo está abrazando en su imperfección total. Regresa a la ciudad antes del amanecer, no solo como un hombre rico en materia, sino como un gigante espiritual imparable, porque ya no tiene nada que esconder. Ha integrado su sombra con su luz. Este es el poder atómico que se esconde detrás de la honestidad brutal ante lo divino. Cuando integras la Hitbodedut en tu rutina diaria,
Aunque sean 10 o 15 minutos a solas en tu vehículo antes de entrar a tu hogar o a tu oficina, estás limpiando las tuberías de tu psique. Estás evitando que el estrés, el miedo y la frustración se acumulen y se solidifiquen en enfermedades físicas o en bloqueos financieros. El universo no puede entregarte un nuevo nivel de prosperidad si tu interior está lleno de traumas no resueltos y quejas silenciadas. Al hablar en voz alta con la fuente, exteriorizas la oscuridad, la sacas de tu cuerpo físico y emocional y le permites a la luz disolverla. Te conviertes en un canal transparente. Las personas que operan a altos niveles de éxito, sin esta práctica de purificación emocional, suelen terminar destruyéndose a sí mismas mediante adicciones, sabotajes o tiranía, porque la presión energética del éxito aplasta una psique que no se vacía regularmente de sus temores. Tú, en cambio, al vaciarte a diario ante el Creador, mantienes una ligereza y una agilidad mental que te permiten navegar las tormentas corporativas y las crisis económicas con la gracia de quien no carga con pesos muertos. Sin embargo, el vacío purificador que crea la Hitbodedut no puede permanecer vacío por mucho tiempo. Las leyes de la naturaleza espiritual aborrecen el vacío. Si limpias tu casa interior de las sombras del miedo y la queja y no la llenas de inmediato con una fuerza superior y luminosa, los viejos demonios regresarán disfrazados con nuevas máscaras. Y aquí es donde la arquitectura de tu transformación nos conduce al octavo hábito, la frecuencia vibratoria más alta, magnética y milagrosa que un ser humano puede encarnar, una fuerza capaz de alterar las leyes mismas de la probabilidad y la gravedad material, la práctica radical, desafiante y casi irracional de la simja, la alegría profunda y genuina. En el mundo secular, la alegría es vista como una consecuencia pasiva. Crees que serás feliz cuando alcances tus metas financieras, cuando pagues tus deudas, cuando encuentres a la pareja perfecta o cuando el respeto de tus pares se haga evidente. Has condicionado tu estado emocional a las fluctuaciones del mundo exterior, convirtiéndote en un esclavo de las circunstancias. La sabiduría profunda de la Kabbalah, sin embargo, invierte completamente esta ecuación. La simja no es el premio que recibes al final del camino del éxito. La simja es el motor que crea el camino, el vehículo que te transporta y el combustible que magnetiza el éxito hacia ti. En los textos sagrados se enseña el principio fundamental de que la presencia divina, la Shejinah, no reposa sobre un ser humano que está inmerso en la tristeza, la melancolía o la apatía. La tristeza, conocida como Atzbut, es considerada por los místicos no solo como un estado emocional indeseable, sino como una de las klipot más gruesas y destructivas que existen. La Atzbut nace de la arrogancia profunda del ego, de la queja encubierta de que el Creador se ha equivocado, de que tu vida debería ser diferente, de que el universo es un lugar cruel que te debe algo. Cuando operas desde la pesadez y el victimismo, constriñes los vasos espirituales de tu ser. Emites una frecuencia de muerte y escasez. ¿Cómo podría el flujo infinito de la prosperidad viva entrar en una vasija que está contraída por la amargura? La verdadera simja, por el contrario, es un acto de rebelión espiritual activa. Es la decisión consciente de celebrar la existencia en medio de la adversidad. Es la convicción absoluta de que, dado que el universo es dirigido por el atributo de bondad, Yesed, todo lo que te ocurre, incluso los aparentes fracasos y rechazos, está diseñado milimétricamente para tu elevación y beneficio último. Cuando logras internalizar esta verdad y forzas a tu ser a sonreír y a experimentar gratitud alegre, incluso cuando los números en tu cuenta bancaria están en rojo, produces un cortocircuito en la matriz del sufrimiento humano. Destruyes el poder de las fuerzas de la negatividad, conocidas como la Sitra Agra,
el otro lado. A la oscuridad no le importa que pelees contra ella con rabia o con miedo. Esas emociones son su alimento. Pero cuando le respondes al caos con una alegría inquebrantable, la oscuridad se disuelve, porque no tiene anticuerpos contra la frecuencia de la simja. Existe una historia transmitida por generaciones en las pequeñas aldeas judías de Europa sobre un hombre llamado Shlomo. Shlomo era el aguador del pueblo, la persona más pobre de la comunidad. Su trabajo consistía en cargar pesados cubos de madera desde el pozo hasta las casas de los ricos por unas pocas monedas de cobre que apenas le alcanzaban para comprar pan viejo. Sin embargo, Shlomo poseía un secreto que enfurecía a los hombres adinerados y poderosos del pueblo. Nunca dejaba de cantar. Mientras sus hombros sangraban bajo el peso de los cubos y el barro manchaba sus ropas raídas, Shlomo entonaba melodías de profunda adoración y gratitud. Su rostro resplandecía con una luz que los comerciantes ricos, ahogados en el estrés de sus negocios, no podían comprender. Un día, el hombre más rico del pueblo, carcomido por la envidia al ver la paz del pobre aguador, decidió ponerlo a prueba. Utilizando su influencia política, logró que el gobernador local prohibiera la venta de agua en las calles, dejando a Shlomo sin su única fuente de sustento justo antes de la llegada de la festividad de Shabbat, el día en que hasta el más pobre debía celebrar como un rey. El rico esperaba ver a Shlomo derrumbarse, humillarse y mendigar. El viernes por la tarde se acercó furtivamente a la ventana de la pequeña y destartalada choza del aguador, esperando escuchar llantos de desesperación. En cambio, escuchó carcajadas, aplausos y el tintineo de copas. Shlomo estaba cantando con una voz tan poderosa que las paredes parecían vibrar. Intrigado y furioso, el hombre rico irrumpió en la casa. Para su asombro, la mesa estaba vacía de comida, no había velas caras ni vino añejo. Shlomo estaba golpeando 2 vasos de madera vacíos, uno contra el otro, bailando con su esposa. El rico, incrédulo, le preguntó cómo podía estar tan feliz si no tenía nada, si su sustento había sido destruido. Shlomo, sin dejar de sonreír, le respondió con la sabiduría de los ángeles. Le dijo que la alegría no provenía de lo que estaba sobre la mesa, sino de aquel que la había proporcionado en el pasado y la proporcionaría en el futuro. Le explicó que si el Creador había cerrado la puerta del agua, era evidente que iba a abrir un océano de una manera que su mente humana aún no podía imaginar, y que su deber era tener la vasija de la alegría preparada para recibir ese nuevo océano. Se cuenta que en las cortes celestiales, la alegría irracional de este hombre causó tal conmoción de deleite que se emitió un decreto inmediato de abundancia sin precedentes. Al día siguiente, un noble extranjero cuyo carruaje se había averiado cerca de la choza de Shlomo descubrió el talento innato del aguador para tallar madera con su viejo cuchillo. El noble lo contrató como el artesano principal de su palacio, multiplicando su riqueza 1000 veces en un solo día, mientras el comerciante envidioso perdía su fortuna al amargarse cada vez más. El relato de Shlomo encapsula la física cuántica de los milagros. Tu alegría no es una reacción a la prosperidad, es la matriz magnética que obliga a la prosperidad a materializarse en el plano físico. Cuando caminas por tu empresa, por tu vecindario o por los pasillos de tu mente con la ligereza de alguien que sabe que el universo entero conspira a su favor, la gente a tu alrededor siente una atracción hipnótica. Quieren hacer negocios contigo, quieren escucharte, quieren seguirte, no por tus estrategias técnicas, sino porque irradias la frecuencia de la simja que todos buscan desesperadamente en un mundo oscuro. Integrar este hábito en tu vida requiere una vigilancia férrea sobre tu lenguaje corporal y tu enfoque mental. Debes entrenarte para rechazar la seriedad dramática que el ego adora. El ego te dice que para ser importante debes estar estresado, con el ceño fruncido y cargando el peso del mundo. Abandona esa mentira hoy mismo. Empieza a sonreír incluso antes de tener un motivo racional para hacerlo. Pon música en tu casa por la mañana.
Levanta la mirada cuando camines, agradece con entusiasmo a la persona que te sirve el café, obliga a tus músculos faciales a adoptar la postura de la victoria. Al principio se sentirá artificial, pero la biología seguirá a la intención espiritual. A medida que adoptes la postura física y mental de la simja, las klipot de la atzbut, la tristeza, se romperán y caerán de ti como costras viejas. Tu sistema nervioso se recalibrará pasando del estado de huida y lucha al estado de creación expansiva. Serás imparable no porque tengas un plan de negocios infalible, sino porque serás absolutamente inmune al desaliento. Te has vaciado de ti mismo en el silencio de la Hit-Bodedut y te has llenado de la fuerza indomable de la alegría divina, convirtiendo cada paso que das en un tambor que anuncia la llegada inminente de la abundancia a tu reino terrenal. Has logrado vaciar tu ser de la pesadez del ego a través de la confesión solitaria y te has llenado con la frecuencia invencible de la alegría radical. Caminas ahora con una ligereza que el mundo no puede comprender, irradiando una luz magnética que atrae miradas, oportunidades y favores. Sin embargo, este estado de alta vibración, esta cima espiritual que has conquistado, te enfrenta al peligro más sutil de toda tu travesía. A medida que la prosperidad comienza a materializarse en tu vida, a medida que los contratos se firman, las cuentas bancarias crecen y el respeto de tus pares te envuelve como un manto cálido, te ves obligado a interactuar cada vez más con la densidad del mundo material. Tienes que comprar, consumir, negociar, comer, vestirte y manejar los recursos tangibles que la abundancia pone en tus manos. Es precisamente en este punto de intersección entre tu alma encendida y la materia inerte donde la gran mayoría de los buscadores pierden su poder. Creen que, habiendo alcanzado una conexión espiritual superior, el mundo físico es solo un decorado secundario, un patio de recreo para disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Pero la profunda sabiduría cabalística te advierte que la materia no es un escenario pasivo, es un campo de batalla activo donde se decide la soberanía final de tu existencia. Para comprender el abismo en el que estás a punto de adentrarte y cómo cruzarlo como un maestro, debes desentrañar el secreto oculto en la propia palabra hebrea que designa al universo físico. En la lengua sagrada, la palabra para mundo es olam. Esta palabra comparte su raíz exacta con la palabra helem, que significa ocultamiento o amnesia. El mundo material en el que habitas, con sus rascacielos, sus mercados financieros, sus lujos y sus texturas, no es la realidad última. Es un velo prodigioso y espeso diseñado por el Creador para ocultar su luz infinita. Si la luz divina se revelara en su totalidad, la materia se desintegraría por la intensidad de su pureza, al igual que una sombra desaparece cuando se enciende un reflector gigantesco. Por lo tanto, el universo físico es una gran ilusión de solidez e independencia, una matriz de ocultamiento donde parece que el dinero tiene poder propio, donde parece que la comida te nutre por sus componentes químicos y donde parece que el éxito depende exclusivamente de tu fuerza muscular o intelectual. Cuando te sumerges en este mundo sin la guardia en alto, tu alma inferior, conocida en la tradición como el Nefesh Habehamit, el alma animal impulsada por la supervivencia y el placer sensorial, toma el control de inmediato. Observa con honestidad implacable cómo te relacionas con la materia en un día común de tu vida moderna. Cuando te sientas a la mesa a devorar un plato de comida después de una mañana agotadora, cuando deslizas tu tarjeta de crédito para adquirir un artículo de lujo, o cuando te dejas caer en los asientos de cuero de tu vehículo, ¿qué está ocurriendo realmente en tu interior? Lo haces de manera autómata, consumes la materia con una inconsciencia absoluta, motivado por el hambre, el estatus, el aburrimiento o la prisa. Tratas a los objetos, a los alimentos y al dinero como cosas muertas que existen únicamente para satisfacer tus caprichos mortales. Al hacer esto, al interactuar con el olam, con el mundo del ocultamiento,
Desde una postura de mero consumo animal, cedes tu poder a la ilusión. Te vuelves pesado, denso. Toda esa luz majestuosa que habías acumulado a través de la gratitud, la tzedaká y la alegría comienza a filtrarse por las grietas de tu inconsciencia. Es por esto que tantas personas que logran amasar inmensas fortunas terminan sintiéndose vacías, deprimidas y atrapadas en adicciones. Tienen todo lo que el mundo físico puede ofrecer, pero al consumir la materia sin elevarla, la materia termina devorándolos a ellos. El dinero los posee, los lujos los asfixian, y el respeto que compran se vuelve una farsa insoportable. La respuesta a este dilema devastador, la tecnología espiritual que impide que la prosperidad te destruya, y por el contrario, la convierte en un combustible inagotable de luz, reside en el noveno hábito diario de los seres verdaderamente imparables. Este hábito es la práctica implacable de la Kavaná combinada con la disciplina de la Brajá. La Kavaná es la intención profunda, la dirección consciente y láser de tu pensamiento antes de realizar cualquier acción física. La Brajá es la bendición, el reconocimiento explícito y verbal de la fuente divina antes de obtener beneficio del mundo material. Para comprender el poder atómico de estas dos fuerzas combinadas, debes adentrarte en uno de los misterios más insondables de la creación: el secreto de las chispas divinas, o Nitzotzot. Los grandes místicos enseñan que en los albores del tiempo, antes de que este universo tomara su forma actual, ocurrió un cataclismo cósmico conocido como la ruptura de las vasijas, la Shevirat Hakelim. La luz primordial era tan intensa que los recipientes creados para contenerla estallaron en 1.000 millones de pedazos. Esos fragmentos rotos, cada uno conteniendo una chispa atrapada de luz divina infinita, cayeron y formaron la materia de nuestro universo inferior. Esto significa que cada objeto que tocas, cada moneda que ganas, cada gota de agua que bebes y cada fibra de la ropa que vistes, contiene en su centro exacto una chispa divina, un Nitzotz cautivo en la prisión de la materia, esperando desesperadamente ser liberado. Tu propósito supremo en esta tierra, la razón fundamental por la que el universo te está entregando riqueza, poder y respeto, no es para que acumules juguetes físicos y mueras cómodamente. Tu misión es descender a las profundidades de la materia, tomar esos recursos y a través de tu conciencia, liberar las chispas sagradas y devolverlas a su fuente. Este proceso de reparación cósmica se llama Tikkun Olam, la rectificación del mundo, y el arma principal que posees para llevar a cabo este rescate majestuoso es tu capacidad de poner Kavaná y recitar una brajá antes de interactuar con la materia. Imagina la escena en la antigua ciudad de Praga, en un invierno tan crudo que las gárgolas de piedra parecían tiritar. En esta ciudad habitaba un hombre joven, heredero de una inmensa fortuna mercantil. Poseía mansiones, carruajes revestidos en oro y banquetes diarios que harían empalidecer a los reyes de Europa. Sin embargo, padecía una enfermedad extraña y silenciosa. Ninguna comida lograba saciarlo. Bebía los vinos más exquisitos y le sabían a ceniza. Devoraba los manjares más raros y su estómago rugía de un vacío emocional intolerable. Desesperado, el joven acudió al sabio oculto de la ciudad, un anciano rabino que vivía en una humilde habitación cerca del cementerio antiguo, conocido por su dominio absoluto sobre las leyes ocultas del universo. El joven rico irrumpió en la habitación, arrojó una bolsa llena de monedas de oro sobre la maltrecha mesa de madera y exigió una cura para su maldición. El viejo maestro, con ojos que parecían contener la inmensidad de las galaxias, ignoró el oro. Sacó de su bolsillo una manzana roja, simple y algo magullada, y se la ofreció al joven, indicándole que la comiera. El joven, ofendido por la simplicidad del acto, arrebató la manzana y se dispuso a morderla con la misma prisa ansiosa con la que devoraba su propia vida. Pero antes de que sus dientes rozaran la piel de la fruta,
La mano firme y sorprendentemente fuerte del anciano detuvo su muñeca en el aire. El sabio lo miró fijamente y le reveló el diagnóstico de su alma. Le explicó que su hambre no era física, sino el grito de agonía de su Neshama, su alma divina, que estaba muriendo de inanición porque él solo estaba alimentando a su bestia interior. Le enseñó que al tomar la manzana sin pensar, creyendo ciegamente que su dinero había comprado el derecho a consumirla, estaba actuando como un ladrón cósmico. Estaba arrancando la energía del universo sin pedir permiso y sin reconocer a su legítimo dueño, dejando la chispa divina enterrada en la densidad de su ego. El maestro le instruyó entonces sobre el arte de la brajá. Le ordenó que detuviera su brazo, que mirara la manzana, que reconociera el milagro de la semilla, de la tierra, de la lluvia y del sol que conspiraron por voluntad del Creador para materializar ese alimento en su mano. Y finalmente le pidió que pronunciara una bendición, reconociendo al Rey del universo que crea el fruto del árbol. El joven, tragando su orgullo, hizo una pausa. Miró la fruta con una atención que nunca antes había prestado a nada. Comprendió, en un destello de luz intelectual, que la manzana no era suya, era un regalo infinito, envuelto en piel roja. Pronunció la bendición con una voz temblorosa, impregnando cada sílaba con la intención profunda, la kavaná, de que la energía de esa fruta le otorgara fuerza para hacer el bien, para estudiar la sabiduría, y para elevar a otros. Al darle el primer mordisco, sucedió el milagro. No fue un sabor extraordinario lo que inundó su paladar, sino una ola de saciedad absoluta, una paz inmensa y cálida que descendió hasta el último rincón de su ser. Había liberado la chispa. Al bendecir la materia, había rasgado el velo del ocultamiento. La manzana dejó de ser una simple combinación de agua y azúcares y se transmutó en un vehículo directo de la luz divina. El vacío de su corazón se llenó al instante y comprendió que el secreto de la prosperidad no estaba en cuánto podía tragar, sino en cuánta luz podía liberar en el acto de consumir. Este es el nivel de maestría al que debes aspirar a partir de este preciso momento si deseas que tu éxito sea incorruptible. Debes transformar tu vida entera en un altar viviente, en un laboratorio de alquimia espiritual, donde lo profano se vuelve sagrado. Ya no puedes permitirte el lujo de la inconsciencia. La práctica del noveno hábito exige que introduzcas la pausa sagrada de la intención antes de cada interacción con el mundo físico. Antes de llevarte un bocado de alimento a la boca, debes detener el impulso animal. Debes observar lo que vas a ingerir, reconocer que es energía divina materializada para tu sustento y formular una bendición desde tu corazón, agradeciendo a la fuente y declarando mentalmente que utilizarás esa energía vital para cumplir tu propósito más elevado. Cuando comes de esta manera, la comida se convierte en medicina, tu cuerpo se llena de vitalidad pura y tu mente se vuelve aguda y clara. Estás comiendo luz. Pero la disciplina de la kavaná no se limita a la mesa, se extiende como un fuego purificador a cada rincón de tus finanzas y tus negocios. Cuando te sientes frente a tu ordenador para revisar tus cuentas, cuando tomes un bolígrafo para firmar un contrato millonario, o cuando entregues un fajo de billetes para pagar a tus empleados, debes detenerte un segundo. Respira, recuerda que ese dinero no son simples números en una pantalla o trozos de papel impreso. Ese dinero es energía vital condensada. Son chispas caídas que han llegado a tus manos por decreto divino. Pon la kavaná, la intención feroz de que cada centavo que administras se convierta en una herramienta de justicia, en un motor de creación de valor, en un escudo para proteger a tu familia y en una espada para combatir la oscuridad de la pobreza en tu entorno. Bendice tus herramientas de trabajo. Reconoce que tu oficina, tu maquinaria, tu intelecto y tus contactos son dones prestados por el Creador para que tú operes como su socio en la construcción
de un mundo mejor. Cuando vives inmerso en esta frecuencia de intención inquebrantable, tu aura, el campo electromagnético que rodea tu cuerpo físico, sufre una mutación radical. Te despojas por completo de la vibración del tomador desesperado, esa energía densa y repulsiva que caracteriza a los hombres de negocios que operan desde el ego y la codicia. En su lugar, te revistes con la dignidad majestuosa del administrador sagrado. Y el mundo, aunque no entienda de cabala ni de chispas divinas, reacciona a este cambio con una precisión matemática. Las personas comienzan a tratarte con un nivel de respeto reverencial que va mucho más allá de la simple admiración por tu saldo bancario. Sienten, en la profundidad de sus propias almas animales y divinas, que no están tratando con un depredador del mercado, sino con un ser humano que ha dominado a la materia. Perciben la inmensa integridad de tus intenciones. Saben que hacer negocios contigo no es un riesgo de ser devorados, sino una oportunidad de ser elevados. Los clientes te buscarán, los inversores confiarán en ti ciegamente y tus colaboradores te seguirán con una lealtad inquebrantable, porque al interactuar contigo, ellos también experimentan, sin saberlo, la liberación de sus propias chispas divinas. Tu sola presencia en una sala de reuniones ordena el caos. Tus palabras, pronunciadas con la misma kavaná con la que bendices tu alimento, penetran en la mente de tus interlocutores, disolviendo sus miedos y sus dudas. Te vuelves verdaderamente imparable, porque has dejado de luchar contra el mundo material en sus propios términos. Ya no intentas conquistar la ilusión con armas ilusorias. Has trascendido el tablero de juego. Al reconocer la fuente espiritual oculta dentro de cada molécula física, te conviertes en el dueño legítimo de tus circunstancias. El dinero fluye hacia ti como un torrente indomable, porque el universo sabe que en tus manos la riqueza no será una prisión de vanidad, sino una redención luminosa. Has transformado la acción más mundana en el acto más sublime de conexión cósmica, preparando la vasija final, el recipiente más resistente y expansivo, para recibir el último y más poderoso de los secretos que sellará tu destino como un canal eterno de la abundancia divina. Y sin embargo, cuando te encuentras en esta cima de maestría, cuando has transformado la acción más mundana en un acto sublime de conexión cósmica y sientes que tu vida por fin fluye al unísono con las frecuencias más altas de la creación, te enfrentas al umbral más peligroso de toda tu existencia. Has dominado el amanecer con gratitud, has purificado el poder creador de tus palabras, has establecido el imperio de tu paz interior mediante el reposo sagrado, te has vaciado en la soledad y te has llenado de alegría radical, aprendiendo finalmente a redimir las chispas ocultas en la materia. Eres, a todos los efectos, una vasija limpia, inmensa y resplandeciente, capaz de recibir y canalizar la shefa sin que el ego te destruya. Las puertas de la abundancia están abiertas y el universo ha comenzado a derramar sobre ti riquezas, oportunidades y un respeto que trasciende la comprensión ordinaria. Pero es exactamente aquí, en la quietud embriagadora del éxito consolidado, donde el laberinto de la psique humana esconde su última y más letal trampa. Es la trampa de la llegada, la ilusión mortal de creer que el viaje ha terminado. En el instante en que tu mente te susurra que finalmente has alcanzado tu meta, que has acumulado suficiente riqueza, que has asegurado el bienestar de tu familia y que ahora solo te queda sentarte a disfrutar de los frutos de tu disciplina, una sombra indetectable comienza a descender sobre tu alma. El universo, en su diseño infinito y majestuoso, no conoce el estancamiento. En la realidad cuántica y espiritual, nada permanece inmóvil. Lo que no está en proceso de expansión, entra automáticamente en proceso de contracción y decadencia. Cuando concluyes que tu obra está terminada, cuando cierras las fronteras de tu ambición, porque ya estás cómodo, dejas de ser un cauce vivo y te conviertes, una vez más,
en un estanque cerrado. Crees que has vencido a la escasez, pero en realidad has sucumbido a la forma más refinada del miedo, el terror a perder lo que has conseguido, disfrazado de falsa complacencia. Te convences de que tu prosperidad te pertenece y de que el propósito de tu vida culminaba en tu propia comodidad. Esta es la clipa final, la cáscara del aislamiento triunfal, una ilusión óptica que te separa del flujo inagotable de la eternidad. Para quebrar esta última barrera y ascender al nivel de los verdaderos inmortales, aquellos seres cuyo poder e influencia desafían los límites del tiempo y del espacio, debes encarnar el 10º y definitivo hábito de la prosperidad absoluta. Este hábito no trata sobre lo que consumes, ni sobre cómo trabajas en el presente, sino sobre cómo proyectas tu luz hacia un futuro que tus ojos físicos jamás verán. En la mística ancestral, esta fuerza se conoce como el atributo de Netzach, que se traduce como victoria, eternidad y resistencia inquebrantable. Es la capacidad de operar más allá de tu propia biología. El 10º hábito es la disciplina suprema de construir un legado consciente, la práctica de plantar semillas espirituales y materiales a través de la transmisión incesante de sabiduría y recursos hacia las próximas generaciones. Un principio conocido en la Torá como Ldor Vidor, de generación en generación. No eres verdaderamente imparable hasta que tu visión de la victoria se extiende mucho más allá de tu propia tumba. Visualiza por un momento las áridas tierras de Judea, bajo el sol abrasador del mediodía. El polvo del camino se levanta con cada ráfaga de viento seco, y el paisaje es un testimonio de la dureza de la existencia en el mundo antiguo. Caminando por este sendero milenario, se encontraba uno de los sabios más grandes del Talmud, un hombre cuya conexión con el Creador era tan profunda que, según cuentan los relatos, sus oraciones podían hacer descender la lluvia en tiempos de sequía extrema. Su nombre era Yoni Hamaaguel, el trazador de círculos. Mientras Johnny caminaba inmerso en profundos pensamientos sobre los misterios del tiempo y la creación, divisó a lo lejos la figura de un hombre anciano. El anciano estaba encorvado sobre la tierra dura y agrietada, con las manos manchadas de barro y sudor, cavando con gran esfuerzo para plantar un pequeño y frágil brote de algarrobo. Johnny se detuvo, observando la escena con intriga. El esfuerzo físico del anciano parecía desproporcionado para su avanzada edad y para el inclemente calor del desierto. Johnny se acercó al hombre y, con el respeto que se debe a los ancianos, le formuló una pregunta que encerraba la duda fundamental de la lógica humana. Le preguntó cuántos años tardaría aquel árbol en crecer, madurar y finalmente dar frutos. El anciano, sin detener su labor y limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, le respondió con voz serena que el algarrobo tardaría exactamente 70 años en producir su primera cosecha. Johnny, perplejo ante esta respuesta, lo miró a los ojos y le hizo la pregunta que todos nos hacemos cuando nos enfrentamos al abismo de nuestra propia mortalidad. ¿Acaso estás tan seguro de que vivirás 70 años más para poder comer de los frutos de este árbol que hoy plantas con tanto esfuerzo? El anciano dejó a un lado su herramienta, se irguió lentamente, observó el horizonte y luego miró al gran sabio. Su respuesta no fue la de un campesino ignorante, sino la de un rey espiritual que había descifrado el código de la eternidad. Le dijo: cuando yo nací y vine a este mundo, no lo encontré vacío. Encontré un mundo lleno de algarrobos frondosos y dulces. Yo no los planté, pero comí de ellos porque mis ancestros, mucho antes de que yo respirara, los plantaron para mí. Así como mis antepasados plantaron para que yo viviera, hoy yo planto este árbol para que mis descendientes, aquellos cuyos rostros nunca veré, tengan sombra y alimento. En ese preciso instante,
Bajo el cielo implacable del desierto se reveló la arquitectura secreta de la verdadera riqueza. El anciano no estaba simplemente realizando una labor agrícola, estaba desafiando a la muerte, estaba extendiendo su voluntad creadora a través de los siglos. Comprendió que su vida física era solo un eslabón temporal en una cadena infinita de luz y provisión. El hábito de plantar algarrobos para el futuro es la máxima expresión de la prosperidad, porque aniquila por completo al ego. El ego exige gratificación inmediata, exige reconocimiento, exige disfrutar de los resultados en el aquí y el ahora. Pero cuando dedicas una parte sustancial de tu tiempo, de tu riqueza y de tu energía a construir estructuras que solo beneficiarán a otros cuando tú ya no estés, te alineas de manera absoluta con el atributo divino del Yesed incondicional, la bondad sin expectativa de retorno. Y cuando operas en esa frecuencia, el universo te reconoce como un pilar fundamental de la creación misma. Dejas de ser un mero receptor de la abundancia y te conviertes en la fuente misma de la que brota el sustento. ¿Cómo se traduce esta antigua sabiduría del desierto a la complejidad de tu vida moderna y a tus negocios? ¿Cómo plantas tu propio algarrobo en un mundo obsesionado con los resultados trimestrales y la gratificación instantánea? El 10º hábito exige que dediques un tiempo sagrado todos los días a elevar a las personas que te rodean y a construir sistemas que no dependan de tu esfuerzo físico para generar luz. Significa que como líder o empresario, tu objetivo principal ya no es simplemente cerrar una venta más o acumular otro millón en tu cuenta. Tu obsesión debe convertirse en la mentoría. Debes observar a tus empleados, a tus socios más jóvenes o a tus hijos y ver en ellos los rostros de las futuras generaciones. Debes tomar tu conocimiento, tus secretos de éxito, tus fracasos dolorosos y toda la sabiduría espiritual que has acumulado y transferirlos con paciencia infinita. Cuando capacitas a alguien no para que te sirva mejor, sino para que algún día te supere, estás plantando un árbol cósmico que dará frutos de prosperidad durante siglos. Asimismo, tu riqueza material debe estructurarse con una visión de eternidad. Los imperios que colapsan en la segunda o tercera generación son aquellos que fueron construidos únicamente sobre la base del consumo y la ambición personal. La riqueza imparable es aquella que se institucionaliza a través de fundaciones de tzedaká, escuelas, becas o sistemas de apoyo continuo. Cuando firmas un cheque para construir un ala de un hospital, para financiar la educación de niños sin recursos o para publicar textos de sabiduría eterna, estás transformando el papel moneda perecedero en ladrillos inmortales de luz. Estás creando un recipiente tan vasto que la Shefa no tiene más remedio que inundar tu vida con una fuerza arrolladora, porque el universo sabe que todo recurso que caiga en tus manos será invertido inmediatamente en el florecimiento continuo de la humanidad. El respeto que atraes cuando te conviertes en un constructor de legados es un respeto reverencial. Las personas ya no te admiran por el coche que conduces o por la ropa que vistes. Te veneran porque en tu presencia sienten el peso abrumador de la trascendencia. Esta es la alquimia final que transforma el plomo del sufrimiento humano en el oro puro de una vida divina. Repasa mentalmente la inmensidad de la estructura que has construido a través de estos principios. Todo comienza en el santuario silencioso de tu amanecer, cuando abres los ojos y destruyes la queja mediante la declaración de gratitud del Mode Ani, asumiendo tu misión diaria. Luego, desciendes al campo de batalla del mercado, pero no como un depredador, sino como un portador de luz, ejerciendo una honestidad tan implacable que magnetiza las oportunidades hacia ti. Has aprendido a vigilar tu lengua como a la puerta de una fortaleza, erradicando el chisme y bendiciendo fervientemente la prosperidad de tus competidores, abriendo así tus propios canales de recepción. Te has negado a ser el estanque muerto de tu economía, abriendo tus manos con valentía para distribuir la tzedaká, restaurando la justicia en el cosmos y obligando al universo a reponer tus arcas
con mayor abundancia. Has desafiado al faraón interior de la urgencia y la adicción al trabajo, imponiendo fronteras de acero en tu tiempo a través del reposo sagrado, demostrando tu confianza absoluta en que el sustento proviene del cielo y no de tu desgaste físico. Has alimentado tu intelecto no con el pánico de las noticias cotidianas, sino con las aguas profundas de la sabiduría ancestral, expandiendo tu mente para comprender las leyes inmutables de la creación. Has tenido el coraje brutal de enfrentarte a tus propios demonios en la soledad de la Hitbodedut, vaciando tu corazón de miedos y traumas ante el Creador, purificando tu vasija emocional. Has encendido el fuego invencible de la Simja, la alegría radical, destruyendo las fuerzas de la oscuridad y atrayendo milagros cuánticos a través de la gratitud anticipada. Has despertado de la ilusión de la materia, aprendiendo a liberar las chispas divinas atrapadas en el mundo físico a través de la intención pura y la bendición antes de consumir. Y finalmente, has coronado toda esta magnífica arquitectura espiritual negándote a morir, extendiendo tu influencia hacia la eternidad al plantar los árboles de sabiduría y recursos para las generaciones que aún no han nacido. Esta es la anatomía secreta del ser humano, verdaderamente imparable. No es una fórmula mágica ni un truco psicológico barato para atraer riquezas pasajeras que eventualmente te dejarán vacío. Es el mapa detallado, custodiado durante milenios por los grandes maestros de la luz, para reconstruir tu existencia desde sus cimientos moleculares. Cuando integras estos 10 hábitos, no como tareas separadas, sino como el ritmo natural de tu respiración, dejas de ser un mero espectador en el teatro de la vida. Dejas de reaccionar con terror a los vaivenes de la economía global, a las crisis políticas o a los chismes de tu entorno. Te conviertes en el ojo del huracán, un punto de calma absoluta y poder incalculable alrededor del cual gira todo tu universo personal. Eres el soberano legítimo de tu destino financiero y espiritual, un rey o una reina en el dominio de la materia, operando bajo la autoridad directa del Rey del universo. El dolor que sentías en el pecho, aquella quietud incómoda que te susurraba que la vida debía ser algo más, ha desaparecido por completo. Ha sido reemplazada por un fuego incombustible de propósito. Cada respiración, cada moneda que tocas, cada palabra que pronuncias y cada proyecto que inicias está ahora impregnado del peso de la eternidad. Has aprendido que el dinero no es un fin, ni un amo, ni un enemigo, sino la sangre vital que circula a través del cuerpo de la creación. Y tú te has convertido en un corazón sano y fuerte que bombea esa sangre hacia donde más se necesita, trayendo sanación, prosperidad y luz a cada rincón de oscuridad. Ya no eres un buscador ansioso tropezando en la noche. Eres el faro resplandeciente que ilumina el camino para miles de almas que aún están perdidas en la ilusión de la escasez. Si has viajado conmigo a través de estos misterios ancestrales, si sientes en lo más profundo de tu ser que estas verdades han resonado con la sabiduría oculta de tu propia alma y estás dispuesto a asumir el mando de tu destino, es momento de sellar este compromiso con el universo. Te invito a dejar una marca tangible de tu transformación. Dale un me gusta a este video como símbolo de que aceptas esta luz en tu vida. Y suscríbete a nuestro canal para mantener viva esta llama y unirte a una hermandad mundial de constructores de legados. Tu suscripción no es solo un clic, es tu declaración de que te niegas a volver a la mediocridad y al miedo, y de que estás listo para reclamar la prosperidad y el respeto que te corresponden por derecho divino. Planta tu algarrobo hoy, difunde esta sabiduría y conviértete en la fuerza imparable que el mundo ha estado esperando.